Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Después de haber visto hace 2 semanas el impulso personal de San Pablo por el Evangelio, podemos reflexionar hoy más profundamente sobre el celo evangélico, así como él mismo habla sobre ello y lo describe en algunas de sus cartas. En virtud de su propia experiencia, Pablo no ignora el peligro de un celo distorsionado, orientado en una dirección equivocada. En este peligro había caído él mismo antes de su caída providencial en el camino de Damasco. A veces tenemos que lidiar con una preocupación mal orientada, obstinada en la observancia de normas puramente humanas y obsoletas para la comunidad cristiana. Esos, escribe el apóstol, se preocupan por ustedes, pero no honestamente. No podemos ignorar la preocupación con la que algunos se dedican a ocupaciones equivocadas, incluso en la misma comunidad cristiana. Se puede presumir un falso impulso evangélico mientras se está persiguiendo en realidad la vanagloria o las propias convicciones o un poco el amor a uno mismo. Por esto nos preguntamos, ¿cuáles son las características del celo evangélico verdadero, según Pablo? ¿Cuáles son las características? Me parece útil para esto el texto que hemos escuchado al inicio, una lista de armas que el apóstol indica para la batalla espiritual. Entre estas está la prontitud para propagar el Evangelio, traducida por algunos como celo. Esta persona es un celoso en llevar adelante estas ideas, estas cosas, y señalada como un calzado. ¿Por qué? ¿Cómo es que el impulso por el Evangelio es vinculado a lo que se pone en los pies? Esta metáfora retoma un texto del profeta Isaías que dice así: qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que anuncia la paz, los pies del mensajero de buenas noticias que anuncia la salvación, que dice a Sión, reina tu Dios. También aquí encontramos la referencia a los pies de un anunciador de buenas noticias. ¿Por qué? Porque quien va a anunciar debe moverse, debe caminar. Pero notamos también que Pablo en ese texto habla del calzado como parte de una armadura, según la analogía del equipamiento de un soldado que va a la batalla. En los combates era fundamental tener estabilidad de apoyo para evitar las insidias del terreno, porque a menudo el adversario llenaba de trampas el campo de batalla y para tener la fuerza necesaria para correr y moverse en la dirección correcta. Por esto el calzado es para correr y evitar todas estas cosas del adversario. El celo evangélico es el apoyo en el que se basa el anuncio, y los anunciadores son un poco como los pies del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. No hay anuncio sin movimiento, sin salida, sin iniciativa. Esto quiere decir que no hay cristiano si no está en camino. No es un cristiano si el cristiano no sale de sí mismo para ponerse en camino y llevar un anuncio. No hay anuncio sin movimiento, sin camino. No se anuncia el Evangelio parados, encerrados en una oficina, en el escritorio o en la computadora, haciendo polémicas como leones de teclado y sustituyendo la creatividad del anuncio
con el copia y pega de ideas tomadas acá y allá. El Evangelio se anuncia moviéndose, caminando, yendo. El término usado por Pablo para indicar el calzado de quien lleva el Evangelio es una palabra griega que denota prontitud, preparación, celeridad. Es lo contrario del descuido, incompatible con el amor. De hecho, en otra parte, Pablo dice: no sean perezosos en el celo, sean en cambio fervientes en el espíritu y sirvan al Señor. Esta actitud era lo que se requería en el libro del Éxodo para celebrar el sacrificio de la liberación pascual. Esta es la forma en que lo comerán. El cordero, ¿se entiende? Con la cintura ceñida, las sandalias en los pies, el bastón en su mano. Lo comerán deprisa. Es la Pascua del Señor. Y en esa noche yo pasaré. Un anunciador está preparado para partir y sabe que el Señor pasa de forma sorprendente. Debe entonces estar libre de esquemas y predispuesto a una acción inesperada y nueva, preparado para las sorpresas. Quien anuncia el Evangelio no puede estar fosilizado en jaulas de plausibilidad o en el siempre se ha hecho así, como dice Pablo hablando de sí mismo. Mi palabra, mi predicación no se basaron en discursos persuasivos de sabiduría, sino en la manifestación del Espíritu y de su poder, para que su fe no se cimentara en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. He ahí, hermanos y hermanas, es importante tener esta prontitud a la novedad del Evangelio, esta actitud que es un impulso, un tomar la iniciativa, un ir primero, y no un dejar escapar las ocasiones para promulgar el anuncio del Evangelio de paz. Esa paz que Cristo y que solo Cristo sabe dar más y mejor que como la da el mundo. Y por esto los exhorto a ser evangelizadores que se mueven, sin miedo, que van adelante para llevar la belleza de Jesús, para llevar la novedad de Jesús, que cambia todo. Sí, Padre, cambia el calendario porque ahora nosotros contamos los años antes de Jesús, pero también cambia el corazón. ¿Y tú estás dispuesto a dejar que Jesús te cambie el corazón? ¿O eres un cristiano tibio ahí que no se mueve? Piensa un poco. ¿Eres un entusiasta de Jesús? ¿Vas adelante? Piensa un poco. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Con la fuerza que nos da Cristo resucitado y teniendo en cuenta la experiencia de San Pablo, salgamos a anunciar a todos la buena noticia que nos da alegría y paz. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias. Ayer se celebraba el 60º aniversario de la encíclica Pacem in Terris, que San Juan XXIII dirigió a la Iglesia y al mundo, en medio de la tensión entre los dos bloques enfrentados en la llamada Guerra Fría. El Papa abrió ante todos el horizonte amplio en el cual poder hablar de paz y construir la paz. El designio de Dios sobre el mundo
y su familia humana. Esa encíclica fue una verdadera bendición, como un atisbo de serenidad en medio de nubes oscuras. Su mensaje es muy actual. Baste, por ejemplo, este pasaje. Las relaciones entre las comunidades políticas, como aquellas entre los seres humanos, deben regularse no recurriendo a la fuerza de las armas, sino a la luz de la razón, es decir, en la verdad, en la justicia, en la solidaridad activa. Invito a los fieles y a los hombres y mujeres de buena voluntad a leer la Pacem in Terris y pido para que los jefes de las naciones se dejen inspirar por ella en los proyectos y decisiones. El próximo domingo celebramos la misericordia de Dios. Es el domingo de la misericordia. El Señor nunca deja de ser misericordioso. Pensemos en la misericordia de Dios, que siempre nos acoge, siempre nos acompaña, nunca nos deja solos. Mi pensamiento se dirige finalmente, como de costumbre, a los jóvenes, a los enfermos, a los ancianos y a los recién casados. Los invito a vivir este tiempo pascual con la mirada dirigida a Cristo resucitado, que se inmoló por nosotros y por nuestra salvación. Y perseveremos en la oración por la martirizada Ucrania. Oremos por todo lo que sufre Ucrania. A todos mi bendición. Domino Hoviscum, et cum spiritu tuo, sin nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in seculum, aiutorium nostrum in nomine Domini. qui feci celum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, Filio, Amen.